Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Civilización y Barbarie, pero en un episodio muy especial. Un especial por el 17 de octubre, un especial para todos los compañeros y compañeras y en el cual nos damos un gustazo acá, desde Casa Tomada, desde San Juan, desde la cuna del peronismo, desde el lugar donde nació el genio de América de Sarmiento, el lugar de los terremotos, a tener a una compañeraza como Julia Rosenberg. Bienvenida a San Juan, bienvenida a discutir y a pensar con nosotros el 17 de octubre. ¿Cómo están, compañeros? ¿Bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Y sí, claro, para mí también es una invitación a que pensemos juntos, ¿no? Arrancaría así. Siempre que uno piensa el pasado, piensa la historia, lo hace desde un presente, ¿no? Con las preguntas y los paradigmas que habilita ese presente. Y sin dudas estamos viviendo un presente del peronismo de muchísima complejidad, ¿no? De una derrota contundente. Donde parece haber sobre todo una desorientación muy grande acerca de cómo se combate, cómo se resiste, cómo se propone una alternativa a esto que está pasando en Argentina, con lo cual ir al pasado desde esta complejidad me parece que le agrega a veces nuevas preguntas, nuevos anteojos con los cuales mirar ese pasado. Y sin dudas, el 17 de octubre del 45 es una fecha para nosotros los peronistas, pero también para la historia argentina, ¿no? Que marca un antes y un después. No sé cuántas otras fechas más hay en la historia argentina que tengan esa contundencia. Sin duda 1810 podríamos decir, ¿no? La Revolución de Mayo, sin duda el 2001, otro tanto. Bueno, 17 de octubre de 1945 es un día que parte al siglo XX, parte la historia argentina y que da nacimiento, bueno, a un movimiento político que el otro día lo conversaba en una instancia de formación con compañeros que me decían: hubo otros procesos en América Latina, nacionales y populares, con características similares que dieron origen a Estado de Bienestar, Lázaro Cárdenas, Getúlio Vargas, ¿no? Por mencionar algunos. Sin embargo, ninguno de esos dio lugar a un movimiento político que se continuó hasta el presente, que sobrevivió a diferentes etapas. Que trascendió. Que se fue resignificando. ¿Cuál es la particularidad de eso que nace el 17 de octubre del 45 que permitió esta sobrevida, ¿no? Que hasta el día de hoy sigue en ese nombre disputándose? ¿Qué tiene el peronismo, digamos? ¿Qué tiene el peronismo? ¿Qué tiene ese nombre? ¿Qué tiene ese movimiento? Bueno, quizás hayan cosas de ese origen que nos permitan empezar esa pregunta, ¿no? Parece que el 17 de octubre es la reacción de los trabajadores y las trabajadoras ante que corran a su líder, a quien los interpeló por primera vez de la toma de decisiones. Pero también se puede ver, y te lo quería preguntar a vos, como la reacción de la marcha del 19 de septiembre, casi un mes antes, donde hubo una demostración de fuerza importante contundente en la calle. Esa marcha por la democracia y la Constitución. La libertad. La libertad, ¿no? ¿Qué tenía de particular y cuál es el contraste con el 17 de octubre? Buenísima la pregunta porque, claro, el 17 de octubre es casi como si dijéramos la gota que rebasa el vaso de una historia y una conflictividad previa, ¿no? Hay un gran historiador del peronismo, quizás el mejor, que paradojalmente es británico, que es Daniel James, ¿no? Y que él en su libro Resistencia e Integración les interesa pensar sobre todo los sindicatos y lo que pasa con el peronismo a partir del 55. Sin embargo, tiene un primer capítulo donde trata de pensar la experiencia del peronismo, y él lo que dice es que hay una experiencia de explotación muy grande para la clase obrera durante la década infame, ¿no? Entonces, el 17 de octubre también tiene que ver con años y años acumulados de explotación. Digo esto también porque a veces en el presente, con estos tiempos tan acelerados del siglo XXI, queremos que las cosas y los estallidos y las reacciones sucedan ya. Y el 17 de octubre es una reacción también a años, casi décadas de explotación de la clase obrera, pero sin dudas a partir de la Revolución de Junio del 43 y con el papel de Perón como secretario de Trabajo y Previsión en ese gobierno, lo que empieza a suceder es que Perón empieza a tomar una serie de medidas que rápidamente tienen una reacción por parte de determinados sectores. Por ejemplo, el Estatuto del Peón, ¿no? La primer medida que se toma pensando en un trabajador tan importante para la Argentina ese entonces, que es el trabajador rural completamente desprotegido, que tiene una reacción inmediata por parte de ¿quién? De la sociedad rural.
¿no? Y quiero decir, toda el accionar de Perón de esos 2 años, año y medio, cada una de las medidas que va tomando Perón tiene una reacción por parte de los sectores dominantes, no con comunicados, con movilizaciones y demás. Es decir, había una intensificación del conflicto político entre Perón y los trabajadores versus clases dominantes, también movimientos de izquierda, ¿no? Que después van a desembocar en la Unión Democrática, porque esa marcha de la Constitución y la Libertad es tan numerosa, también tan masiva, porque están en ella sectores de la oligarquía, pero también está el Partido Socialista, también está el Partido Comunista. Viste que acá, en este programa, hablamos de civilización y barbarie, que tiene que ver, claro, con una identidad y también con una mirada colonial. O sea, según Jauretche, la madre de todas las onceras, nosotros queremos interpretar no solamente a Jauretche, sino a Sarmiento también, qué quería decir con civilización y barbarie, pero en esa marcha hay una lógica absolutamente colonial, se canta la marsellesa. Total. Y el 17 de octubre tiene olor a argentino, olor a pueblo. ¿Cómo Perón? Porque yo me lo imagino a Juan Domingo ahí, todo eufórico, volviendo de la isla, lleno, en una movilización llena, con el primer mártir muerto desde el diario Crónica. Y no prenderse fuego, no exaltarse. Lo primero que hace es un llamado a cantar el himno. Y cuando termina el acto les pide que se queden 15 minutos más para seguir mirando a su pueblo. Hay algo mágico ahí que yo no puedo terminar de entender y que tal vez como vos como historiadora y compañera le puedas dar un poco más de sentido. O sea, porque solamente la magia hace que un tipo no se vaya de mambo con un pueblo en armas, digamos. Porque el 17 de octubre eran las armas con la pala, el asadón, los camiones de las fábricas, pero era un pueblo levantado. Fue quizás el día que más cerca se estuvo de una guerra civil en la Argentina, ¿no? Sin dudas, estaba todo dado para que efectivamente, si no lo liberaban a Perón, ese pueblo tomara en sus manos esa liberación, ¿no? Efectivamente fue leído como el día que más se estuvo al borde de una guerra civil. Claro, lo que tenemos en Perón es una persona que permanentemente va a estar preocupado porque esa guerra civil no suceda, ¿no? Y entre esas cosas es que ese día pide por favor que vuelvan a sus casas en el medio del discurso, ¿no? Que el día siguiente iba a ser San Perón, que el día siguiente no se iba a trabajar, ¿no? Sí, hay una historia que es, creo que hay algo del peronismo que también lo hace en esto que nos preguntábamos de cómo fue que sobrevivió tanto tiempo a diferencia de otros movimientos de América Latina. Hay algo del peronismo que también tiene mucha carga mitológica, ¿no? Tiene algo del orden del mito, que no es solamente un proceso que se puede analizar científicamente desde la o razonablemente. Claro, con argumentos y sí, eso se puede hacer, pero también hay algo del orden de lo que no se explica desde la racionalidad y las fuentes y los documentos que tiene que ver con algo del orden del mito. ¿Cómo Perón consigue ese día ya comunicar un amor tan grande que necesita verlos un ratito más para guardar en su retina esa imagen? Claro. Que también es muy parecida a la de la... Medio paternal, medio... Sí, pero es muy parecida también a la del 74, la de la música. La última. ¿No? Claro. La del 1 de mayo del 74. La más maravillosa música. Las dos tienen algo del peronismo como algo sensorial. Claro. El peronismo entra por la vista, entra por el oído, entra por la palabra, ¿no? No entra tanto por leer una doctrina, que también, ¿no? Evita también. En la razón de mi vida, se entiende. Se siente. Totalmente. Está ahí. Totalmente. Y a la vez, sin dejar de ser eso, una contundente expresión de clase, porque la conflictividad de la que veníamos hablando es una conflictividad de clase. Es una conflictividad donde Perón y sus políticas de la Secretaría de Trabajo y Previsión estaban claramente tratando de, por primera vez en la historia argentina, que el Estado interceda en esa lucha entre capital y trabajo, tratando de humanizar ese capital y tratando de darle dignidad a esos que habían estado tan postergados durante tanto tiempo. Está la famosa discusión en la historiografía de si Perón crea ese pueblo, crea el peronismo, o si es ese pueblo el que crea Perón y entonces crea el peronismo, ¿no? Ninguna de las dos, o las dos juntas, ¿no? Hay una combinación ahí, que son esas cosas. Eva lo dice en su primer libro, Historia del Peronismo. Sucede muy pocas veces en la historia, casi del orden de lo milagroso, cuando un pueblo se encuentra con su conductor. Claro.
No hay tantas veces en la historia que suceda eso. El 17 de octubre de 1945 sucede eso. Hay un pueblo que se encuentra con su representante, con su conductor, con el que elige a partir de ese día ser su conductor, ¿no? Y de nuevo, ahí hay algo del orden, de lo poco explicable racionalmente. Interesante esto del encuentro porque el 17 de octubre siempre está visto desde la militancia y la lealtad hacia el conductor, hacia el líder, hacia Perón. Cuando no tenemos conducción decimos que es la lealtad hacia la doctrina, hacia los principios, hacia los valores. Un momento sin conducción es este. El tema es que hay una vuelta de página que es la lealtad de quien conduce a ese pueblo. Uh-huh. Y que eso no está visto. No, total. O sea, Perón era el primer trabajador. Era un tipo que todos los miércoles iba a la CGT a charlar con los trabajadores. Uh-huh. Entonces, la lealtad, y lo pienso como peronista, como compañero, como militante, vista desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Bueno, Y eso hay- está buenísimo, que aparece mucho en el libro de Juan Manuel Abal Medina, Conocer a Perón, ¿no? Esta idea de que, ¿por qué quiere volver Perón? Digo, San Martín se fue al exilio y no volvió. Claro, Rosas era más cómodo. no volvió. No te putea a nadie. Sí, o no querés gastar los últimos días de tu vida en una lucha que sabes que va a ser muy difícil. Perón está obsesionado con volver desde el primer día en el exilio. No piensa en otra cosa. No piensa en otra cosa. Y lo que se propone en este libro, Conocer a Perón, que es maravilloso, es que Perón quiere, y lo cita así textualmente a Valmedina, quiere volver para pagar la deuda que él tiene con el pueblo argentino. Y esa deuda es la deuda de la lealtad. No, es claramente, no es una lealtad de un solo lado, sino que Perón también es leal a ese pueblo, ¿no? Y eso es maravilloso, es una idea bellísima. Sí me gustaría, respecto al 7 de octubre, recomendar algo que son, Horacio González trabajó con las actas. Estaba toda la discusión para la CGT acerca de si se paraba o no para pedir por la libertad de Perón, ¿no? Perón está en la isla Martín El García. paro era el 18. El paro era el 18. Y están todas las discusiones previas de los diferentes secretarios generales de distintos sindicatos. Y es muy interesante porque la discusión central es si se puede parar bajo el nombre de una persona o si el movimiento obrero organizado tiene que parar por las conquistas. Muy interesante. Muy interesante. Y termina ganando la moción de que no se para por una persona. De hecho, en el comunicado en el que llaman al paro no aparece Perón. Se habla de aquellos que están presos por cuestiones políticas, pero no está la palabra Perón Claro. y peronismo. ¿Crees que hubiera cambiado algo si en realidad esa declaración hubiera sido en nombre de Perón, por él? No sé si hubiese cambiado algo, sí me parece que lo que muestra es que había una clase obrera muy organizada, con muchísima conciencia. Digo en esto de quién inventó a quién, ¿no? Que Sí, sí. la conclusión es que los dos inventan a los dos, pero digo, por esto de que está puesto el acento tanto últimamente que al peronismo lo que le falta es conducción, y quizás también esté faltando eso otro, ¿no? Una organización del pueblo explotado, de los humillados, que pueden, por ejemplo, tener ese nivel de discusión altísimo y lograr un paro, ¿no? Me parece que falta conducción y también falta de este Las lado. dos cosas. Claro, Falta pueblo. Exacto. Falta pueblo. organizado, claro. Sí, sí, y que nos identifiquemos como Ah, pueblo. claro, totalmente. Porque el llamado de los trabajadores, o sea, está claro que desde la Secretaría Perón empieza a haber otro actor político, los trabajadores y trabajadoras, darle identidad a ese sujeto, pero estaban organizados, o se Totalmente. empezaban a organizar Ujú. y empezaban a identificarse, a olerse entre ellos, Ujú. que hoy nos cuesta olernos entre nosotros. Totalmente. Entonces, sin esa base no hay. Si el que te dice desde Avellaneda subiste el camión y vos no crees en él, no hay 17 de octubre. Total. No hay 17 de Sí, octubre. y a la vez esto, ¿no? Que también el peronismo fue una conflictividad permanente, ¿no? O sea, no es que una vez logrado el 17 de octubre del 45 estuvo todo resuelto, ¿no? Incluso las elecciones de febrero del 46, a los pocos meses, son elecciones peleadas, ¿no? Quiero decir, sí. al peronismo marca una conflictividad permanente. El peronismo es conflictividad permanente. Incluso en el gobierno va a tener poquitos años de felicidad redistributiva y donde no van a haber conflictos. Ya en el año 51 está el primer intento de golpe de Estado. Recuperar esa conflictividad también está bueno contra una idea imaginaria de que son Del 10 consenso y años. del coso. Claro, y que son 10 años, ¿viste? Mágicos. Mágicos y donde Perón todo el mundo se le ordena. Y de internas también. Y de internas también, claro. fuertes. 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 Sí, se dirimían fuertes. Revisar esos años en estas claves también está bueno, en una idea que nos traiga un peronismo también un poquito más cercano a
a lo que pasa hoy, ¿no? Sí me parece interesante que a partir del 55, ya con Perón en el exilio, el movimiento proscripto, quien sostiene durante 18 años las conquistas, quien sostiene durante 18 años la identidad del peronismo, es el movimiento obrero organizado, ¿no? 18 años. Quiero decir, la fortaleza que tenía ese pueblo organizado, la fortaleza que tenía esa organización popular que pudo resistir incluso todo eso, ¿no? Que el intento de embate final a esa sociedad que había creado el peronismo es 1976, porque efectivamente no habían podido destruirlo durante tanto tiempo antes, ¿no? Entonces, de nuevo, nos habla de la enorme fortaleza de lo que crea el peronismo durante 10 años. Sí, y ahí hay que pensar, porque en el 76 hay una destrucción muy importante, pero la CGT sigue siendo CGT. Y en los 80 la CGT sigue siendo CGT, y veníamos hablando, en los 90 está Hugo Moyano y la CGT sigue siendo CGT. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Sí. ¿Qué pasó? Sin hablar de los compañeros, ¿qué pasó con nuestras bases, con nuestra organización, claro, que no nos sentimos identificados con la columna vertebral de nuestro movimiento? Sí, creo que son una serie de estocadas muy fuertes que se fueron dando, no es una, son varias, pero fundamentalmente también el cambio tan contundente que se genera a partir de 1976 para con un modelo económico, productivo, industrial, que genera una clase obrera homogénea, sindicalizada, a, modelo económico de capital financiero, transnacional como el que tenemos ahora, que se va agudizando cada vez más, que lo que hace es no generar un trabajador con derechos de clase, que con posibilidad de generar una clase, un colectivo trabajador, sino, las formas de trabajo que tenemos hoy, ¿no? Que somos precarizados, individualizados, que tenemos 15 trabajos para poder llegar a fin de mes, que no tenemos organización que nos represente. Me parece que hay algo del propio modelo económico que se nos ha impuesto, que genera estas formas de trabajo. No ingenuamente, digamos, ¿no? No ingenuamente. Hay, por supuesto, una forma del capital que avala estas formas de trabajo justamente porque nos debilita como fuerza política, ¿no? ¿Y ahí qué rol crees que vienen cumpliendo, que cumplieron históricamente después del 17, pero que también hoy se puede hacer una comparación, los medios de comunicación? Sí, me parece... A ver, yo soy ahí como medio escéptica, en el sentido que me parece que en general los medios de comunicación en la historia siempre han tenido, salvo algunas excepciones, una posición política y siempre han tendido a responder a las grandes empresas, a los grandes capitales. Sus intereses. Son intereses. Sí es interesante que cuando las fuerzas nacionales y populares parecen tomar más fuerza, más relevancia, crean sus propios medios de comunicación y ahí, se pueden dar otro tipo de batallas en la opinión pública más interesantes, ¿no? Pero no sé si pondría mucho el acento ahí porque también tengo la sensación que desde el peronismo, del campo nacional y popular, muchas veces decimos, los medios, esto y lo otro. Y a veces en una posición de víctima, ¿no? Sí, como que la pelota siempre la tienen ellos. Y siempre el problema es político, no es, ¿viste? Me parece, ¿no? Me parece que hay algo que insistimos mucho en eso, que sin dudas es un problema y que sin dudas hay que estar atentos a los nuevos modos, ¿no? Las redes sociales sin duda son un nuevo modo de comunicación al cual todavía no empezamos a leer como fuerza política. Lo único que hacemos es reproducir lo que hacen el mercado con eso. Pero no lo utilizamos como herramienta nosotros. Como herramienta, ni tenemos un pensamiento acerca de qué significa utilizarlo como herramienta, porque no deja de ser un terreno del mercado. Llegamos muy tarde a eso, pero quiero decir, es algo que siempre va a estar. En todo caso, nos falta inteligencia acerca de cómo leer eso a tiempo y actuar en ese terreno, ¿no? Pero no creería que es la base del problema, ¿no? Cuando el 17 de octubre del 45, ¿cuántos diarios hablaban bien de Perón? ¿Cuántos pudieron ver el 17 de octubre? Porque si estamos hablando que está la marcha de septiembre, del 19 de septiembre, la renuncia de Perón, que es una renuncia que es casi un llamado a la guerra igual, del 10 de octubre, lo meten preso, las cartas de Evita de que vámonos a criar vaca. ¿Quién podía ver el 17 de octubre? O sea, también hay algo de esto de místico, de magia, de... Total. Muchachos, también hay sucesos impredecibles en la historia que rompen el destino que creían los dueños de las cosas y de las vidas de los argentinos que teníamos que tener. Total. A mí me gusta mucho, también hay una anécdota para traerlo también un poco más para acá, ¿no? Quiero decir, el estallido de diciembre del 2001 tampoco fue algo que
se advirtiera, ¿no? Horacio González, gran ensayista, compañero también, el 19 de diciembre del 2001 a la noche estaba presentando, por primera vez se reeditaba, después del año 68, si no me equivoco, el libro de Roberto Carri, Isidro Velázquez, Formas Prerrevolucionarias de la Violencia, que es un librazo, genial libro, genial Roberto Carri, desaparecido. Reeditaba después de 30 años un libro que no se había vuelto a reeditar en la librería Gandhi, la ciudad de Buenos Aires, muy importante, la avenida Corrientes, y en un momento escuchan que pasan cosas, Claro. a la noche, cerremos la persiana y hacemos la presentación puertas adentro. Jamás se enteraron ni pensaron, lo que pasó. ni pensaban lo que podía estar pasando. Y Horacio González, que era un lector de la realidad, del presente, muy erudito, ¿no? Muy lúcido. Con lo cual quiero decir, me parece que si hay algo con una mirada optimista de la historia, si se quiere, que siempre pueda acontecer el acontecimiento que nos sorprenda, ¿no? Que nunca vamos a terminar de leer y de entender, porque por suerte la historia la hacen los hombres y las mujeres, no hay un destino, una fatalidad marcada que nos lleve, entonces hay cosas que pueden ocurrir cada tanto, ¿no? Me parece que eso es el 17 de octubre, que eso es el 2001, que cada tanto el acontecimiento que viene a romper la secuencia de las cosas aparece, y eso es bellísimo porque puede aparecer en cualquier momento. Claro. Por supuesto, hay que abonarlo, hay que trabajarlo, hay que generar las condiciones que eso sucedan, y no poner todas las esperanzas en que va a ocurrir algo y no hacer nada, pero quiero decir, me parece que hay algo de lo inesperado que está bueno, ¿no? En la historia argentina cada tanto acontece lo inesperado. Y que ocurre siempre impulsados del pueblo y no esperando esto que decíamos de un conductor o un salvador mágico que venga que es un poco, nosotros siempre lo debatimos mucho, que lo vemos a Néstor como una cosa mágica, ¿no? Era un hombre más que transformó un poco el destino del país, ¿no? Y que lo que hizo asentado sobre el 2001, ¿no? Sobre la enorme movilización del 2001. Digo, en Bolivia lo que hizo Evo Morales se asentó sobre las luchas por el gas, en Ecuador otro tanto, digo, en Venezuela ni que hablar, ¿no? Todos los gobiernos nacionales y populares del siglo XXI en América Latina hicieron lo que hicieron porque se asentaron sobre luchas, movilizaciones plebeyas muy importantes, ¿no? Eso también me parece importante. Estamos en un momento de muchísima desmovilización del campo nacional y popular, producto de la pandemia, de los motivos que sean ahí. Pero quiero decir, el peronismo vino porque hubo un 17 de octubre del 45. El kirchnerismo vino porque hubo un 2001. Si efectivamente se aspira a que vuelva a haber gobiernos nacionales y populares, gobiernos peronistas en nuestro país que puedan transformar la realidad, me parece que también hay algo del orden de las movilizaciones populares que generen contundencia, que generen cierto, incluso temor en que nuestros adversarios son importantes para que después venga otra cosa, ¿no? Sí, estoy pensando en esto que decís vos, Julia, y también la movilización popular que significó la movilización de solidaridad con el pueblo de San Juan, el terremoto del 44, Totalmente. en el cual se conocieron, Nació el amor. claro, nació el amor, Juan y Eva, y que también un poco esa movilización de solidaridad enorme significó una apertura de un tiempo nuevo, Ujú, que había que saberlo leer. total. Y desde eso, preguntarte cuál fue el rol del 17 de octubre de Eva, de las mujeres, Bien. de las mujeres laburantes, las trabajadoras, cómo la vivieron, qué pasó ahí. Buenísimo. Sí, es una historia por hacerse, ¿no? Como tantas cosas de las mujeres en nuestra historia, hay muchísimo por hacer, ¿no? Porque efectivamente es algo que no se ha hecho durante mucho tiempo. De lo que se sabe de Eva, hay un mito que se ha creado en el peronismo de que ella estuvo ahí yendo a los Parece que barrios. no. Y parece que no, parece que ella estaba. Porque efectivamente había amenazas de que a Perón lo podían matar, ¿no? O sea, estaba ese rumor bastante instalado y ella era una mujer preocupada por su compañero. Pero sí, por ejemplo, participa otra mujer que se llama María Roldán. María Roldán era una trabajadora del frigorífico Swift de Berisso, peticita, muy Que peticita. usan unos fusiles gigantes. Exactamente. Que llega al balcón de la Casa Rosada, sale muy temprano de Berisso, llega al balcón de la Casa Rosada en esas situaciones, ahí te das cuenta Claro. que fue un día revolucionario, Claro. ¿no? Para que una trabajadora de un frigorífico, No hay manera. no hay manera, llega al balcón de la Casa Rosada y que Farrer le pregunta, ¿y usted quién es? Y ella no responde con el nombre, dice, yo trabajo en el frigorífico Swift con una cuchilla así de grande. Y después le dice, soy María Roldán, pero primero la identidad de clase, ¿no?
Y bueno, eso habla un poco de la inversión de poder, las jerarquías que significó ese día, ¿no? Ella y después otro tanto, ¿no? Hay una escritora que nos interesa muchísimo en el último tiempo que se llama María Granata, que ella fue una intelectual orgánica del peronismo, ¿no? Trabajaba en la Subsecretaría de Informaciones escribiendo folletos políticos, y uno de sus folletos políticos más importantes se llama La mujer en la gesta histórica del 17 de octubre. Y ella ahí fundamentalmente lo que hace es decir que lo que hubo ese día, y la invitación que hizo el peronismo ese día, fue a las mujeres trabajadoras a salir del hogar, a salir de la fábrica, a participar de una experiencia. De lo privado a lo público. De lo privado a lo público, y una experiencia que iba a terminar con siglos de sometimiento, ¿no? Esta idea de que el peronismo viene a terminar con una temporalidad larguísima de injusticias, cosa que es bellísima. 100 años de oligarquía, decía. Exactamente. Pero fundamentalmente esto, que ese sujeto es la mujer anónima, ¿no? El peronismo y Eva y esta mujer María Granata le van a dar mucha bola a esto, a que quien está ahí siendo sujeto político por primera vez, gracias al peronismo, es la mujer anónima, ¿no? La que no tiene nombre, la que no tiene apellido, la que no es conocida, pero tuvo efectivamente una presencia contundente ese día. Esto que vos decías, preocupada por la vida de su compañero, de su amor, y también preocupada porque no le decía en ningún lugar, según ella, te amo, chinita, te amo, negrita. O sea, algo. Cuidá a los laburantes, o sea, la mandaba a laburar. Es bárbaro eso. Es tremendo, Es bárbaro, ¿no? O sí, sea, sí, eso lo cuenta en la ¿por qué razón. una piba? Era una piba, claro. Una piba. Sí, una piba y enamorada, efectivamente. De un coronel del ejército Exactamente, argentino, o sea, nada más ni nada menos. Sí, eso es muy divertido, ya lo cuenta en La razón de mi vida, que le escribía cartas a Perón y que en las respuestas que él le daba ella estaba esperando leer la Algo. palabra de amor que le mandaba su enamorado, y que efectivamente lo único que encontraba era que él le decía: por favor te pido, tenés que hacerte cargo de los trabajadores, ¿no? Y es bellísima la Pero vuelta que ella casi le da. como unos hijos, ¿no? Casi como unos hijos, totalmente. Y la vuelta que ella le encuentra en La razón de mi vida es esta. La palabra de amor que yo tanto estaba esperando y no encontraba era ese pedido. Que él le encargue a ella, una mujer de cabecita negra, descamisada, que no sabía nada de política, que se haga cargo de lo que él más quería, era la muestra de amor. Extranjera en la ciudad de Buenos Aires. Extranjera, esa era la prueba de amor, ¿no? Y ella se lo toma así, como es genial, ¿no? Porque finalmente lo que está diciendo Eva es su paso a la política, su hacerse cargo de ese rol tan importante que había sido el rol de Perón hasta minutitos nomás, que es el vínculo con los trabajadores, es un acto de amor. A través de ese amor, sí. Es eso, ¿no? Ella se vuelve política, se vuelve dirigente política por un acto de amor de Perón y con el pueblo. Y el ¿no? pueblo. En esta tríada que ella va a marcar permanentemente en ese libro, que es un amor, hoy diríamos un poliamor. De a tres. Modernos, por lo menos, modernos. ¿no? Claro. Con el pueblo y con Perón. No sé cuándo estoy amando a Perón o cuándo estoy amando al pueblo, ¿no? Como parte de un mismo amor. Es bellísimo. Bellísimo. Hoy se duda en los procesos revolucionarios. Y el peronismo, por lo menos, nace como un proceso revolucionario. Revolucionó a los trabajadores, a las mujeres. Alguna vez leí una definición preciosa que decía: el peronismo es revolucionario porque cambió el paisaje social. Buenísimo. O sea, el 17 de octubre los cabecitas negras no podían entrar a la ciudad de Buenos Aires, al microcentro porteño. Y es la primera vez que vieron por eso el aluvión zoológico y demás. Y el peronismo es revolucionario para los juristas porque la reforma de la Constitución del 49. ¿Qué revoluciones podemos hacernos hoy que no estamos viendo? Porque estamos casi en un lugar de cuidado, de no ruptura, de que Milei no nos cierre los hospitales de salud mental, de que no nos cierren la universidad, en vez de pensar un programa de avanzada, un programa de revolucionario. Total, sí. Sí, hay una definición de Alperindongui, ¿no? Este historiador tan gorila como genial. Que siendo tan gorila es de los pocos que le encuentra un carácter revolucionario al peronismo, ¿no? Para él el peronismo fue una revolución, y dice: bastaba con subirse a un tranvía para darse cuenta que se habían trastocado todas las relaciones sociales, ¿no? Y eso para él es una marca de la revolución. Y además otra cosa, ¿no? Si a alguien puede dudar de que esos 10 años fueron revolucionarios, basta constatar la contrarrevolución que se impone a partir de 1955 para dar cuenta de que eso había sido una revolución, ¿no? Y respecto de hoy, sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Hay algo, el campo nacional y popular ha quedado
en un lugar de defensiva, ¿no? Es puramente defensivo lo que estamos haciendo. No ahora contra Milei, sino incluso bajo el gobierno anterior, ¿no? Bajo el gobierno anterior era solamente paliar las cuestiones de la pandemia, paliar la sequía, paliar... Poner curitas, si es que poner podemos. curitas, poner parches. Creo que hasta el 2015 hubo gobiernos que, lejos de estar en el lugar de la defensiva, fueron ofensivos, ¿no? Buscaron conflictos, dieron conflictos necesarios para poder hacer cosas. Efectivamente, después del 2015 ocurre algo con el peronismo y con los opositores, el macrismo y demás, donde efectivamente hay una especie de disciplinamiento que coloca al peronismo en un lugar permanentemente a la defensiva. Y eso me parece que es prácticamente quitarle toda la potencia que tuvo el peronismo, y el atractivo también, ¿no? O sea, ¿por qué un pibe de 15 años, de 18 años, le interesaría militar en un movimiento que te dice, che, no, tenemos que bajar la inflación, tenemos que sostener la macro, ¿viste? Tenemos que aumentar el IFE? Son todas cosas que sí, que hay que pensarlas y que está bien, pero como movimiento político tu convocatoria no puede ser nunca esa. Claro, ¿no? ¿qué propones para que otros se sumen? ¿Qué propones? Para enamorar de nuevo. Que para enamorar, y a la vez que si el peronismo tiene que ser aquel que viene a transformar la Argentina, ¿no? Y que viene a intentar, por sobre todas las cosas, que quienes peor la están pasando, o sea, nos tiene que generar dolor de panza los números del INDEC del otro día, ¿no? Un dolor de panza que nos haga que el día que volvamos a hacer gobierno tomemos medidas del día 1 contundentes y revolucionarias para que esos números se reviertan lo antes posible. Eso es el peronismo, eso es Eva, eso es Perón, ¿no? Cualquier otra cosa que se quiera pintar, también me parece eso, que el problema fue que el peronismo creyó mucho, que el problema fueron los modales, que el problema fue la radicalización, y entonces hubo que buscar un Alberto, un Massa, un Scioli. Unos más moderados. Más moderados, porque la sociedad ya no aguantaba tanta radicalización. Acá llegamos. Me parece que eso es quitarle el carácter disruptivo, quitarle la potencia al peronismo, ¿no? El peronismo, si hay algo que tuvo y fue siempre, es completamente disruptivo en la historia argentina, ¿no? Yo la última para dejarte, agradecerte nuevamente, pero en esto que vos decías, la potencia del peronismo, sin duda, tiene que ver con la sensibilidad. Y algo que contás vos, que cuenta Eva en La razón de mi vida, y que vos lo has dicho un montón de veces, es lo feliz que se ponía Perón cuando Eva le traía la historia de un trabajador estaba mejor. Y ahí me parece que hay una desconexión muy grande entre nuestros dirigentes, nosotros, me hago cargo, los que hacemos política, con la sensibilidad de nuestro pueblo. O sea, estamos a años luz de que ponernos feliz cuando un trabajador o trabajadora pueda realizarse, pueda mejorar sus condiciones de vida, pueda mandar a su pibe a la escuela. Y en esa sensibilidad, Perón encuentra la fuerza para resolver. Total, sí, es la felicidad, y creo que también la clave de esa felicidad era la profunda cercanía que tenían Perón y Eva con aquellos sectores a los que buscaban representar, ¿no? Desde el lugar de secretario de Trabajo y Previsión, desde el lugar de Eva con la fundación y las miles de cosas que hacía, había una cercanía muy grande con ellos. Entonces la felicidad te la transmitía porque lo veías, porque hablabas con él, porque había diálogo. Porque te llegaba, claro. Me parece que lo que está pasando también hoy, que la distancia entre la dirigencia y las bases que pretenden representar es abismal, ¿no? Es tan grande que ya ni siquiera no llega la felicidad, no llega el enojo tampoco. Claro. No llegan las demandas, ¿no? Entonces me parece que también hay algo ahí para pensar. Por supuesto que además el peronismo le agrega esa cosa bellísima, que es la cuestión de la alegría, ¿no? Ninguna otra utopía del siglo XX, ningún otro movimiento del siglo XX tenía como condimento central la felicidad del pueblo. Y el peronismo lo tenía como lema y lo tenía como central. Como hecho central, generar la felicidad del pueblo. Está en la comunidad organizada, ¿no? O sea, aparece 2 veces la palabra alegría. Sí. La idea que ese pueblo tiene que ser alegre. Idea bellísima. Pero claro, esa alegría llegaba porque estaba esa cercanía, porque eran uno, ¿no? Se hacía política porque el otro estaba sentado con vos hablando de par en par. Me parece que esa cercanía es algo que sin dudas hay que recuperar, ¿no? Sí. Llegaste a nuestra provincia para presentar tu libro, Eva y las mujeres. Contanos un poco de qué se trata. Bien.
el libro intenta pensar a Eva desde otro rulo, digamos. Eva ha sido recontra narrada, a diferencia de otras mujeres en nuestra historia, ha sido muy narrada. Seguramente a muchos de nosotros nos ha llegado narraciones orales por padres, familias y demás. Sin embargo, la sensación que tuve por mis estudios, por recorridos en archivos y demás, era que Eva siempre se nos había contado desde algunas aristas, ¿no? Eva la hada buena, Eva la jefa espiritual, Eva la compañera de Perón, la que vestía Christian Dior, ¿no? Elegante. Y que sin embargo ninguna la bandera de los humildes, la de la fundación, y que ninguna de todas esas aristas, incluso juntas, terminaban de contar algo, terminaban de darle la contundencia a la potencia política que fue Eva Perón, ¿no? A la dirigente política que fue Eva Perón. Así que de alguna manera el libro es un intento por empezar a pensar eso, que falta muchísimo todavía recorrido por hacer, pero son algunas puntas para empezar a pensar eso, fundamentalmente ligado a lo que Eva hizo respecto de las mujeres. Esto después hay que analizarlo también respecto de su vínculo con los sindicatos, que también es algo muy poco abordado, su pensamiento político, que es algo que tampoco ha sido abordado. Pero bueno, en el libro lo que intentamos hacer un poco es empezar a desandar esa historia, empezar a mostrar algunas pinceladas de la enorme dirigente política. La Eva política. Exacto. Bueno, Julia, muchísimas gracias por este especial. El primer especial, voy a pedir 3 deseos. Sí. Sí o sí. Se piden muchos deseos. Sí. No, nos están cumpliendo. Hay que pedir. Ya llegará nuestro día maravilloso. Claro. Muchas gracias por estar acá en Civilización y Barbarie, por La Neurona Rebelde, y bienvenida siempre a la cuna del peronismo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por supuesto a quienes nos han acompañado en este primer especial de Civilización y Barbarie por La Neurona Rebelde. Nos volvemos a encontrar en el próximo, ya veremos con quién.